Estaba saliendo de la ducha, envuelta en una toalla mojada y caliente. Al abrir la puerta, me asusté con lo que vi. Mi yerno me sorprendió de una manera que no puedo olvidar. Era tan grande y me llenó, pero de sorpresa por completo. Que Dios me perdone por lo que voy a revelar, pero no puedo guardarlo más para mí. Sé que estoy equivocada, pero quizás ustedes entiendan mi lado al saber por qué todo esto sucedió. Todo comenzó cuando mi hija empezó a viajar por trabajo. Veía en sus ojos la distancia creciente entre ella y su marido. Al mismo tiempo, veía en su marido algo que nunca había percibido antes, la atención, el cariño que me ofrecía. Al principio pensé que era solo educación, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más. Cuando mi hija viajaba, él se quedaba solo en la casa, y por educación, yo le ofrecía compañía, invitándolo a cenar o simplemente a conversar. Esos momentos sencillos fueron creciendo en intensidad. No tenía idea de lo que eso significaba para él, pero para mí era peligroso y emocionante. Una noche en particular, recuerdo estar en la cocina preparando la cena cuando él apareció silencioso detrás de mí. Sentí su presencia antes de oír su voz. Cuando me giré para tomar un plato, sus ojos se encontraron con los míos de una manera que nunca había sucedido antes, pero lo dejé pasar. «Sabes que aprecio todo lo que haces por mí, ¿verdad?», murmuró, sus ojos oscurecidos por el deseo. Traté de ignorarlo, pero mi cuerpo reaccionaba de una manera que no podía controlar. Era extraño. Podría haber detenido todo allí, podría haber puesto fin a esta historia antes de que comenzara. Pero la verdad es que, por más incorrecta que fuera la situación, anhelaba esos momentos. Cuando mi hija se iba a trabajar, él aparecía, y la proximidad entre nosotros crecía. Una noche, después de algunas copas de vino, se sentó a mi lado en el sofá y hablamos de todo. En el fondo, me di cuenta de que él ya no quería estar con mi hija, y tal vez eso fue el detonante para que sucediera lo que estoy a punto de revelar. Lo que vino después nunca lo olvidaré. Cada vez que mi hija se iba a trabajar, él aparecía, siempre con la misma excusa: necesitaba algo o quería hablar. Pero sabíamos lo que realmente queríamos. Con cada encuentro, nuestra conexión se intensificaba y el sentimiento de culpa disminuía. Cuanto más trataba de alejar ese pensamiento, más me veía envuelta con él. Una tarde, mientras preparaba el café, él llegó por detrás de mí como tantas otras veces, solo que esta vez no dudó. Traté de detenerlo, pero mi cuerpo cedió ante el deseo que ya no podía controlar. Sabía que estaba mal, pero en el fondo, eso solo me hacía desearlo más. «¿Piensas en mí cuando ella está aquí?», me preguntó con la voz baja y cargada de deseo. Sabía que estaba completamente atrapada. «Trato de no pensar», respondí con los labios entreabiertos por la tensión del momento. Su cercanía me encendía, y sabía que, una vez más, cruzaría lo aceptable. «Pero no puedes, ¿verdad?». «Porque yo no dejo de pensar en ti ni un minuto», susurró, provocándome escalofríos. Me giré lentamente, mirando sus ojos, y me di cuenta de que estaba perdida. Ya era demasiado tarde. Sin decir una palabra, me atrajo hacia él, y nuestros cuerpos se encontraron. Su beso fue urgente, como si ese fuera el último momento que tendríamos juntos. El toque de sus labios en los míos me hizo olvidar completamente la culpa y olvidar que él era mi yerno. Lo único que podía sentir era el calor de sus manos. La mesa de la cocina estaba allí, y antes de darme cuenta, estaba sobre ella, entregándonos al deseo que nos consumía. Sabía que estábamos al borde de lo que era posible ocultar, pero en ese momento no me importaba. Me colocó sobre la mesa y allí explotamos. Me llenó pero de sorpresa por completo. A partir de ese momento, los encuentros se volvieron frecuentes. Cada vez que mi hija se iba a trabajar, él aparecía, cada vez más atrevido, más cerca de ser descubiertos. Sabía que en cualquier momento esto podría acabar, pero el riesgo solo lo hacía todo aún más emocionante. Ya no podía controlar lo que sentía por él. Hacíamos de todo, en toda la casa. Una mañana, lo inevitable sucedió. Estábamos en la sala, envueltos en otra de esas tardes intensas, cuando oí la puerta principal abrirse. Mi hija había regresado antes de lo esperado. En pánico, él se alejó, arreglándose la ropa rápidamente, y yo intenté actuar como si nada hubiera pasado. «Mamá», llamó, entrando en la sala con una expresión de sorpresa al vernos juntos. «Querida, volviste temprano», dije, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. No parecía sospechar, pero el miedo de ser descubierta hizo que mi corazón latiera con fuerza.
El miedo a que ella descubriera no duró mucho. Poco a poco, comenzó a cuestionar nuestras actitudes. Cada mirada que él me lanzaba, cada toque disimulado, parecía ser observado por ella con más atención. Sabía que estábamos jugando con el tiempo, pero algo dentro de mí no quería detenerse. Cierta tarde, mientras estábamos en la habitación, envueltos nuevamente, sonó su teléfono. Era mi hija, diciendo que estaba en camino a casa. Por poco no nos descubrió, pero eso solo aumentó la tensión entre nosotros. No podemos seguir así, susurré, aún intentando recuperar el aliento. ¿Quieres detenerte? Me desafió, sus ojos penetrando los míos. No pude responder. Sabía que, por más incorrecto que fuera, no podía seguir viviendo sin él. Me sentía cada vez más dividida. El peso de la traición era asfixiante, pero el placer que él me proporcionaba, la sensación de ser deseada de una manera que nunca antes había experimentado, lo hacía todo irresistible. Con cada nuevo encuentro, me hundía más en este abismo sin salida. Las sospechas de mi hija aumentaron. Empezó a hacer preguntas y a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Sabía que estábamos cerca del final, pero no podía detenerme. Cuando él me tocaba, todo desaparecía. Lo único que importaba era ese momento y lo que sentíamos el uno por el otro. Una tarde particularmente tensa, ella regresó más temprano del trabajo. Estábamos juntos nuevamente, pero esta vez no pudimos disimular. Nos sorprendió en pleno acto, y la expresión de sorpresa en su rostro fue algo que nunca olvidaré. ¿Qué está pasando aquí?, gritó con la voz llena de ira e incredulidad. Nos quedamos paralizados. Ya no había forma de negar lo que estaba sucediendo. Mi hija, quien siempre había confiado en mí, veía la verdad cruda y dolorosa ante sus ojos. Su grito resonó por toda la casa, y supe que todo estaba a punto de desmoronarse. Mamá, ¿cómo pudiste? Lloró, con lágrimas corriendo por su rostro mientras nos miraba, y ambos no teníamos palabras. El arrepentimiento y la culpa que había reprimido durante tanto tiempo finalmente me golpearon con toda su fuerza. Él intentó acercarse a ella, pero lo empujó con fuerza. No me toques, gritó, la ira apoderándose de ella. Nunca los perdonaré. El silencio que siguió fue insoportable. Salió de la casa sin mirar atrás, y en ese momento me di cuenta de lo que había hecho. Había perdido a mi hija para siempre. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Ella se mudó, y yo me quedé sola, atrapada en las consecuencias de mis decisiones. Confieso que aún nos vemos algunos días a la semana. Él se queda a dormir conmigo y ni tocamos el tema. Pero la verdad es que, si pudiera volver atrás en el tiempo, haría todo diferente. Ahora solo queda vivir con las consecuencias de lo que hice, y créanme, este peso es más doloroso que cualquier placer que haya sentido.